Buenas noches, bienvenidos a Verdad. Soy Eduardo Feynman. Hoy vamos a hablar de la grieta. Usted imagine que debajo mío, en la tierra, se abre un agujero, una brecha enorme. Y uno puede estar de un lado o del otro. Si uno queda en el centro, se cae dentro de un pozo. Eso está pasando en la política, no solamente en Latinoamérica, sino también en los Estados Unidos. Lo que se llama la polarización, la grieta. Cuando yo busco en el diccionario, me encanta buscar las palabras en el diccionario, qué significan, y vamos a tratar de echarle verdad a esta definición. Dificultad o desacuerdo que amenaza la solidez o unidad de algo. ¿Ve? La grieta, esto que tengo que se abrió debajo mío, amenaza eso, la solidez o unidad de algo. Pues puede significar la solidez o unidad del país, de los Estados Unidos. ¿Quién empezó con esto? Obama, Trump. La polarización en la política. De eso vamos a hablar en el día de hoy. De la grieta. De crack. Vamos a tratar de echarle luz a la verdad. Hoy, en Verdad, la grieta. Un fenómeno que se extiende por toda América Latina y ya acecha a los Estados Unidos. ¿Por qué el pueblo norteamericano parece estar más dividido que nunca? Buscaremos una respuesta con el escritor venezolano Moisés Naim. Por un lado, hay una propensión a la fragmentación de la política en Estados Unidos y a nivel mundial. Y por otro lado, hay este fenómeno en Estados Unidos donde Donald Trump logra tener un porcentaje de entre 20 y 30%. Debatiremos si la polarización fue culpa de Obama, Biden o Trump. La polarización implica sobre todo el vaciamiento del centro. ¿Hay una salida posible? Esto y más, hoy, en Verdad. En los Estados Unidos, desde la década del 60 para acá, las divisiones entre dos formas de ver la política, los demócratas y los republicanos, se han puesto en lugares muy disímiles, muy extremistas, ¿no? Hasta llegar a esta época, con Obama, con Trump, ahora con Biden. Temas tan diversos han separado y han producido esta grieta política aquí en los Estados Unidos. La raza, la política, la religión, la economía. Hasta llegamos, por ejemplo, en los últimos tiempos, en el 2020 y ahora en el 2021, a discutir las máscaras. Los demócratas que hay que usarlo, los republicanos que no. Si sos trumpista, entonces no tenés que usar máscara. Y si sos de Biden, tenés que usar la máscara. Bueno, de todo esto vamos a hablar en el programa de hoy. Exactamente, de eso vamos a hablar. ¿Por qué los Estados Unidos están más divididos o polarizados que nunca? ¿Cuáles son los temas que alejan tanto a la gente, a demócratas, a republicanos, a aquellos que son fanáticos de Trump o a aquellos que son fanáticos de Biden? Le quiero mostrar una placa primero. Para el 9% de los votantes de Trump es más difícil ser negro que blanco. Para los demócratas un 74%. El 84% de los votantes de Biden creen que los migrantes fortalecen a la sociedad. Para los de Trump, un 32%. Y la última, para el 79% de los demócratas, las mujeres sufren obstáculos laborales. Para los de Trump, el 26%. En línea está para hablar de esto Eduardo Gamarra, que es politólogo de la Universidad de Florida. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Por qué, Eduardo, cree usted que está tan dividido como nunca los Estados Unidos? ¿Por qué hay tanta grieta? Mira, yo creo que hay una combinación de factores estructurales y factores coyunturales, ¿no? Los estructurales son sobre todo el cambio de la estructura económica de este país que se viene dando durante las últimas 3 décadas más o menos. Yo creo que eso es fundamentalmente lo más importante. Ha cambiado una ecuación muy importante que es una migración de empleo de los sectores, industriales de este país que básicamente desaparecieron. Esa vieja acería, por ejemplo, en torno a Pensilvania, Pittsburgh, toda esa base industrial
a la que básicamente pues, identificaba Estados Unidos, eso ha cambiado y estamos hoy en un ciclo muy diferente, una economía de conocimiento, una economía de servicios, donde los trabajadores más importantes son en realidad inmigrantes y obviamente eso ha cambiado la naturaleza no solo de los grandes centros urbanos de este país, pero también ha cambiado toda la parte rural. La agricultura tradicional, por ejemplo, también ha cambiado. Hoy la agroindustria que produce subsidiada depende de mano de obra, por ejemplo, mexicana o centroamericana. O sea, para usted la grieta es económica. Yo creo que parte por ahí, ¿no? Okay. Y la segunda, por supuesto, es una grieta quizás más profunda, que es el cambio que hubo producto de los derechos civiles, que de alguna manera pues crearon nuevos ciudadanos con nueva participación y que de alguna manera pues creó un sentimiento, digamos, de haber no solo, digamos, les quitado empleo a ciertos sectores, pero a la vez les ha quitado el país a ciertos sectores de este país que se sienten así. Eduardo, me espera un segundito, vamos a escuchar juntos a Moisés Naim, que es periodista y analista político. Escuchamos a Naim. Bueno, Moisés, gracias por atendernos. No, gracias por la invitación, encantado de estar conversando contigo. Moisés, me gustaría que me hable acerca de la grieta en los Estados Unidos. ¿Existe la famosa grieta, la división total entre republicanos y demócratas, entre trumpistas y bidistas? Absolutamente existe, y no solo esa es la gran diferencia, la gran brecha tectónica importantísima en la política de Estados Unidos, que tiene paralizada la toma de decisiones en ámbitos muy importantes, ¿no? De inmigración, de control de las armas, de política extranjera. Hay una división allí donde los dos tienen suficiente capacidad para bloquear el otro, pero ninguno de los dos tiene capacidad para imponerse. Eso ha cambiado un poquito con la elección de Biden, y sobre todo por el control que tiene el Partido Demócrata ahora en el Senado y en la Cámara de Representantes. Pero esa brecha que siempre que ha existido ya desde hace más de 2 décadas, es solo una de las brechas que divide a los Estados Unidos, porque dentro de cada uno de los partidos, de los bloques, hay diferencias importantes, hay rivalidades, facciones, diferencias, etcétera. Quizás la más importante es la del Partido Republicano, donde, al contrario de lo que acabo de decir, Donald Trump tiene un control importante y hay una facción muy leal, muy con él, de seguidores que lo apoyan, sea lo que sea, ¿no? Entonces, por un lado, hay una propensión a la fragmentación de la política en Estados Unidos y a nivel mundial. Y por otro lado, hay este fenómeno en Estados Unidos donde Donald Trump logra tener un porcentaje de entre 20 y 30% de seguidores. ¿Nunca Estados Unidos en su historia tuvo una división como esta hoy? No, sí las ha habido. Las ha habido en la época de Lincoln, era muy importante, hay muchos libros sobre eso. De lo que estamos hablando es de la polarización, ¿verdad? Estamos hablando de puntos de vista encontrados, irreconciliables, polarizados, en choque constante. Eso ha sido siempre parte de la política, es parte de la democracia, ¿verdad? Que haya puntos de vista diferentes que tienen que ser dilucidados por elecciones y otros entendimientos. Pero esa polarización que siempre ha existido y que es parte de la democracia, tiene una parte que cuando se hace excesiva paraliza el país. Entonces, la polarización es como el colesterol. Hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Hay un colesterol de polarización bueno porque es la democracia, es que diferentes grupos con intereses, visiones, ideologías se enfrentan para después lograr un acuerdo que permita que el país avance. Y hay otra polarización, el colesterol malo, que te mata. Sí, en sus manifestaciones más graves. Es cuando una sociedad políticamente está desgarrada. Desgarrada y no se puede gobernar, ¿no? Y lo que está sucediendo, no solo en Estados Unidos, sino en Argentina y en Europa y en América Latina, en todas partes donde hay democracia, es la aparición de identidades, la política de la identidad, donde la gente tiene su lealtad, su identidad, su pertenencia
a grupos definidos por el género, por la sexualidad, por la raza, por el nivel socioeconómico, por el nivel educativo, por la ideología, etcétera, ¿no? Entonces la identidad ha pasado a formar parte de una característica de la democracia de estos tiempos que hace muchos de estos países muy difíciles de gobernar, porque lo que tienes no es una nación, sino tienes una colcha de retazos de diferentes identidades. Interesante, realmente muy interesante lo que decía Moisés Naim. Ahora está en línea con nosotros y vamos a interactuar también con Eduardo Gamarra. Está Eduardo Alemán, otro Eduardo, politólogo de la Universidad de Houston. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Me gustaría su opinión acerca de por qué está dividido, o quizás, no sé si usted cree que es el momento de más división política en los Estados Unidos. Yo creo que hay ciclos, pero sin duda la grieta, la división hoy en Estados Unidos es enorme, es muy intensa. Yo agregaría a lo que dijo el profesor Gamarra anteriormente y a lo que dijo Moisés, que me parece que también hay una base política detrás de esta división. Y esto tiene que ver con que la polarización energiza a los votantes. Y eso es un problema porque le da incentivos a los políticos para utilizar este tipo de discursos, este tipo de divisiones que surgen en la sociedad para avanzar electoralmente. Ahora, entonces, Eduardo, me quedo con la palabra energiza. ¿Es energiza o fanatiza? Pues, ambas cosas. En ciertos sectores realmente fanatiza, claro. Y podemos ver en los sectores más extremos. Entonces, hay una razón política por la cual vemos los niveles de polarización incrementarse. Y yo agregaría a lo que dijo Moisés que, bueno, es verdad que hay divisiones dentro de los partidos en Estados Unidos. Hay algunos republicanos que se pueden considerar más abiertos a negociación y a compromiso, y lo mismo con los demócratas. Sin embargo, si vemos lo que ocurre, es que esos políticos son los más atacados por sus propios correligionarios. Okay. Está pésimamente visto el hecho de querer consensuar, el hecho de querer negociar, y lo vemos tanto dentro del Partido Republicano, pero también dentro del Partido Demócrata. ¿Eduardo Gamarra coincide? Totalmente. Agregaría dos cosas. Sí, claro. La polarización implica sobre todo el vaciamiento del centro, que es exactamente a lo que Eduardo Alemán se refería, ¿no? Este país, que si bien han habido muchos ciclos, siempre se caracterizó por la capacidad de consensuar al centro, ¿no? Hubo momentos, inclusive, yo diría que cuando empezó a comenzar este ciclo de polarización en los años 90, ¿no? Donde a pesar de la polarización, por ejemplo, entre un Newt Gingrich y un Bill Clinton, se logró consensuar y llegar al medio y hacer cosas muy buenas. Sin embargo, el momento en el que vivimos hoy, el centro está completamente vacío. El que está, perdón, Eduardo, el que está en el centro se cae en el pozo de la grieta, se cae y desaparece. Absolutamente. Y la gran esperanza ha sido Joe Biden, precisamente. Esa esperanza de poder reconstruir ese centro, dada su larga experiencia en el Senado, dada su larga experiencia en esa construcción de lo que acá se llama bipartidismo. Uh-huh. Y la otra cosa que creo que es importante agregar, y que también lo señaló Eduardo Alemán, es que tenemos a nivel mundial una pérdida de confianza total en las instituciones. Uh-huh. Y eso creo que es, yo no sé si es el origen o la consecuencia, pero creo que lo que tenemos hoy es importante, por ejemplo, ver la encuesta de Ipsos hace poco sobre si el país está quebrado o no, que casi todas las democracias en el mundo parecen estar quebradas. Quisiera preguntarle a los dos, se me ocurre esta pregunta. ¿Quién inició la grieta en los Estados Unidos? ¿Fue Obama? ¿Fue Trump? ¿Quién creen ustedes que inició esta profunda grieta? Bueno, esto ya comenzó desde los años 70, entonces yo creo que viene desde antes. Uno
puede recordar la época de Bush, la época de Clinton con Newt Gingrich dominando a los republicanos. Mucha gente señala ese momento como un momento de quiebre dentro de Estados Unidos en los años 90, cuando, digamos, las campañas enfocadas en temas negativos, diferencias, polarización, se transforman en muy exitosas y llevan a los republicanos a tomar el control de la Cámara liderados por Newt Gingrich. Pero cuando lo miramos en términos de la población es realmente a fines de los 70, 80, donde eso se ve más claramente. Y para agregar respecto al comentario general de los niveles de grieta que vemos hoy en día, es tan intenso que se ha extendido a temas que nunca hubiéramos pensado que cubrirían este tema. Por ejemplo, el tema de las máscaras, las mascarillas, totalmente, la salud. ¿Okay? Total. Hoy en día, las vacunas, esa discusión, hoy en día en Estados Unidos, esa discusión es una discusión partidaria, cuando nunca lo debería ser. Debería ser una discusión científica, obviamente con diferentes perspectivas. Profesor Gamarra. Sí, coincido. En los 70s, creo que el impacto de la guerra de Vietnam fue muy importante en ese país. Yo soy quizás lo suficientemente mayor para acordarme de la campaña entre McGovern y Nixon, ¿no? El año 72, donde se vio también esa polarización, digamos, pero todavía había la capacidad de construir ese centro al que me referí. Y la campaña, digamos, del año 80, de Ronald Reagan, yo creo que esa fue la campaña que sembró gran parte de lo que hoy se está recolectando. A ambos profesores les agradezco infinitamente, fue muy interesante escucharlos. Gracias. Placer, como siempre. Gracias. Gracias. Los Eduardos, analizando la polarización o the crack o la grieta aquí en los Estados Unidos. Bueno, ¿quién empezó la gran polarización? Esa es la pregunta para el próximo bloque. Ya venimos con más verdad. Bueno, la pregunta que nos hacíamos antes de empezar este bloque es ¿quién empezó la gran polarización? ¿Fue Barack Obama, Donald Trump? ¿Dónde arrancó todo esto? Le quiero mostrar unas placas. En 1960, el 4% de republicanos y demócratas les disgustaba la idea que sus hijos se casaran con alguien del otro partido. En 2021, en el 2021, el 40% de demócratas y republicanos dijeron que serían infelices si sus hijos se casaban con alguien del otro partido. Fíjese lo que es la polarización. Y vemos la otra. Elecciones presidenciales, concentración de votos entre republicanos y demócratas. En el 2020, 98.29, 94.32 en el 16, en el 2012, 98.26, en el 2008, 98.68. La polarización es brutal entre republicanos y demócratas. Está con nosotros en línea Mili Herrera, que es delegada de la Convención Demócrata, y juntos vamos a hablar los tres, con Bertica Cabrera Morris, que es miembro del grupo asesor latino for Trump. ¿Qué tal, Mili? ¿Cómo le va? Hola, bien, gracias. Un saludo. ¿Por qué tanta polarización entre ustedes, los demócratas, con los militantes de Trump? Mira, antes de que el expresidente llegase a la Casa Blanca, sí había mucha diferencia de cómo llevar a cabo las políticas. Yo creo que yo le voy a dar la razón al señor Trump por una cosa que él dijo. Él dijo que el racismo en los Estados Unidos había aumentado durante la administración de Obama. Y yo le doy la razón por lo siguiente, porque en este país, desafortunadamente, los racistas no pueden perdonar que tuvieron un presidente de raza negra por 8 años, elegido con una gran mayoría, y eso les causó a que se atrincheraran
y entonces pues tuvieron una reacción muy violenta políticamente para elegir a una persona que yo considero y que muchos consideramos que es racista, que es el señor Trump. Entonces hay que ponerlo desde esa perspectiva. Tuvimos 8 años de un presidente afroamericano y después de eso, pues las personas que no le gustaban tener un presidente afroamericano se volcaron y apoyaron a un señor que su comportamiento durante los últimos 4 años los 4 años de su administración fue atroz en todo sentido. Bertica, la veo sonreírse mientras escucha a Mili. Bueno, es que personas como Mili que piensan que todos los republicanos, claro, porque ella no ha dicho eso con sus palabras, pero con sus acciones, lo que acaba de decir, ¿no? Eso es lo que hace la división. Y yo estoy de acuerdo con ella. Durante Obama hubo mucha división porque esa fue de la manera que él gobernó. Sin embargo, si tú vas hoy en día, cuando estaba el presidente Trump a la Casa Blanca, estaba llena de hispanos, de afroamericanos, y todos estamos muy de acuerdo con las pólizas de él. No hubo esa discriminación que ella llama. El pueblo latino votó en masas por el presidente Trump, así que no nos sentimos discriminados de ninguna manera. Pero hoy en día, los números del presidente Biden de aprobación en el lado de los hispanos y de los americanos está lo más bajo que yo he visto casi en un presidente. Bueno, las cifras, la verdad que no dan las cifras que la señora dice, y gracias por insultarme, pero eso quiere decir que estoy diciendo cosas que a ti no te gustan o simplemente por una diferencia. Es un ejemplo completamente cierto de la división, que en vez de hablar sobre los temas, que en vez de hablar sobre lo que en realidad nos divide en este país, optan por insultar a la otra persona. Y ahí es donde tenemos que recuperar el respeto a la diferencia de opiniones. Yo vengo de un país donde me crié en Cuba hasta los 10 años de edad y he vivido toda mi vida aquí en Estados Unidos. Y el solo hecho de que yo criticara, por ejemplo, mis padres criticaran a Fidel Castro, les costaba cárcel y hasta muerte. Y eso no es lo que yo quiero aquí. O sea, yo no quiero que nosotros estemos hablando sobre lo que Mili dijo, porque yo no soy la presidenta de este país. Aunque lo quiera hacer no puedo porque no nací aquí. Entonces vamos a hablar sobre la realidad. La realidad es que los casos de violencia en contra de las personas afroamericanas y las personas latinas en los 4 años de la administración del señor Trump fueron récord. Figúrate, primero que nada, yo no sé cómo la insulté a la señora. Perdóneme si pensó que la insulté, pero yo estaba dando los factores que yo he visto. Cuando usted va a un rally del presidente Trump, la cantidad de los hispanos que hay es increíble y de los afroamericanos. Y nosotros votamos en masas por el presidente Trump. Ahora, el Ku Klux Klan no se acabó hasta los 1900 algo y ustedes los demócratas eran los que eran partícipes, pero bueno, eso es cosas del pasado. A nosotros los hispanos nos importa trabajar, nos importa la vida, nos importa la paz. Esas son las cosas que a nosotros los hispanos nos gusta. Por eso nos atrae tanto el Partido Republicano y por eso es que no estamos con el presidente Biden. En este momento los números de él están en 44% o menos. Mili, ustedes en el Partido Demócrata, recién Bertica dijo que los republicanos apoyan masivamente, los hispanos y latinos republicanos apoyan masivamente a Trump. ¿Pasa lo mismo con los latinos o hispanos en el Partido Demócrata? ¿Masivamente apoyan o no? Primero que los hispanos no apoyan masivamente a Donald Trump. Quizás en el condado de Miami-Dade lo hacen, pero en el resto de los Estados Unidos, donde hay 60 millones de hispanos, la gran mayoría son demócratas o sin partido político. Entonces, el presidente Biden tiene un apoyo muy grande de los hispanos. Tiene tres miembros de gabinete que son hispanos, uno de ellos cubanoamericano, por cierto. Pero vamos a hablar sobre la división
la perfecta división que existe es en las políticas y en la forma de pensar de los demócratas y los republicanos. Los demócratas queremos, somos como el señor Biden lo es, que por cierto, ese 44% de apoyo, el señor Trump nunca obtuvo 44%, nunca en los últimos 4 años de su presidencia, nunca obtuvo 47%. Perdón, estoy hablando yo, discúlpame, estoy hablando yo. Pero es que has hablado demasiado. Yo no te interrumpo a ti, no te interrumpo, por favor, no me interrumpas a mí. Nunca lo obtuvo, los números están ahí. El presidente Biden estuvo hasta 54% hasta hace poco, hasta hace una semana. Y la recuperará otra vez. Pero la diferencia en realidad es en cómo pensamos. Los demócratas pensamos en que el sector privado tiene el derecho de surgir y de recuperar la economía dándole un sueldo vivible, o sea, un sueldo bueno a sus empleados, porque así es que la economía, en una economía de consumo, cuantas más personas tengan más dinero en sus bolsillos, no solamente los pudientes, pues podemos gastar, podemos comprar, podemos hacer viajes. Y esa es la filosofía del Partido Demócrata. Las políticas que yo veo de los republicanos es que quieren ayudar simplemente con 10 trillones de dólares de subvenciones de impuestos que se le dieron en el 2018 a las personas multimillonarias. Ese dinero no fluyó hacia abajo. Por favor, ¿puedo contestar a esta señora claro. las cosas que está diciendo? Sí, claro. Mira, la economía en los pasados 4 años ha sido fantástica. No fue solamente fantástica, sino fue la envidia de todo el mundo, de todas las naciones. Hoy en día, gracias a lo que el presidente Trump hizo y lo que el Partido Republicano hizo, estamos pudiendo sobrevivir esta epidemia que hemos tenido del virus, ¿no? Porque él empujó para que esa vacuna fuera hecha y que fuera hecha rápidamente. Sobrevivimos 1 año sin que la gente pudiera trabajar. Hoy en día lo que hay que hacer es que todo el mundo debe de empezar a trabajar en vez de continuar dándole cheques. Llegan a los restaurantes y no hay gente que quieran trabajar. ¿Por qué? Porque en vez del presidente Biden empezar a que la gente vaya a trabajar, le siguen mandando estos cheques, que es mucho más fácil quedarse en la casa. Señoras, no saben realmente Gracias. Cuánto les agradezco a ambas, ¿no? A Mili, a Bertica. Yo lo que quiero decir solamente para cerrar es qué país maravilloso en el que estamos. Qué país maravilloso que en la televisión nacional uno pueda tener este tipo de debates entre demócratas y republicanos. Este tipo de debates en países como el suyo, por ejemplo, Mili, en Cuba sería imposible, en Venezuela sería imposible. Así que, nada, festejemos eso, ¿no? Que estamos en un país maravilloso, más allá de las diferencias, la grieta. Les agradezco infinitamente, gracias por el alto nivel del debate. Gracias, beso Gracias. muy grande a ambas. Gracias. Gracias. Ya venimos con más verdad. Bueno, ¿cómo hacer para que los estadounidenses logren convivir en la disidencia? Ya hemos visto a lo largo del programa que la grieta es muy profunda, ¿no? Muy profunda, que no hay un centro. No hay o de un lado o del otro. O es Trump o es Biden. O es republicanos o son demócratas. Está con nosotros Joaquín Arguindegui, que es director del Observatorio Político John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal? Un placer. ¿Por qué tanta grieta en los Estados Unidos? ¿Por qué notas que esto ocurre? ¿Por qué tanta grieta? Es una respuesta bastante extensa. Diría que Estados Unidos está entrando en una etapa bastante convulsionada de su democracia. Si consideramos algunos factores, Estados Unidos lleva siendo una democracia real, es decir, una democracia completa de los últimos tal vez 50 años, desde finales de los 60, cuando se hizo valer el derecho al voto en el sur. Firme, sólida. Sí, una democracia genuina y no con una democracia en la cual, digamos, en ciertas regiones se votaba con completa libertad y en otras, dependiendo de tu color de piel, por supuesto, no.
Y en buena medida está llegando a unas circunstancias en las cuales, debido al desarrollo tecnológico y debido a ciertos cambios demográficos en Estados Unidos, creo que está cambiando en buena medida la identidad del país y los estatus de diferentes grupos demográficos dentro de él. Y esto produce ciertas rispideces y cierta incapacidad de parte de ciertos grupos de jugar dentro de reglas democráticas normales, y lleva a un contexto de polarización y de un interés disímil entre ambos partidos por las reglas normales del funcionamiento democrático. Algunos creen que esta polarización viene desde la década del 60 para acá. Diría que si tengo que rastrear los orígenes, en buena medida la forma en la cual la política estadounidense se transformó en la era Bush o en la era Clinton desde el 94, desde la Revolución Republicana en el 94, llevó al poder a jugadores que tenían poco interés en continuar con la cortesía a nivel político y que conseguían bastante rédito a nivel personal y político por maximizar lo que se podía hacer dentro de los límites de cada época, el comportamiento político agresivo y la pérdida de normas. ¿Qué temas crees que son los que más polarizan a los estadounidenses? Y a esta altura, una respuesta a mí me convence bastante es el hecho de que el avance tecnológico ha nacionalizado la política estadounidense a tal punto donde figuras que tal vez en épocas anteriores hubieran sido conocidas localmente o regionalmente adquieren un carácter nacional desproporcionado a la importancia que tienen. O sea, un nivel de conocimiento brutal. El avance de Internet esencialmente solidificó los apoyos hacia un partido, convirtió a lo que hoy conocemos como estados azules y estados rojos en lo que son, digamos, realmente, en estados sólidamente a favor de un partido, en donde un partido es predominante, y detuvo esa costumbre que tenía el estadounidense promedio durante muchos años de votar por un candidato local de un partido y votar nacionalmente por otro partido, dependiendo de quiénes sean los candidatos en cada ciclo. Ese nivel de solidificación y de consolidación partidaria creo que ha sido un gran fenómeno, un gran síntoma del avance tecnológico que llevó a que se permitiera ciertas prácticas políticas y cierta agresividad política que antes no podía ocurrir. Pero con respecto a los temas, no solamente la economía, no, para nada. Sino que hemos llegado al ridículo que hasta las mascarillas, de todo, ¿no? Llegaron a polarizarse. Diría, a esta altura creo que el aspecto más preocupante es que inclusive el funcionamiento de la democracia y el acceso al derecho al voto ya está polarizado y está politizado y partidizado. Y si queremos hacer un listado de todas las cosas, sí, por supuesto, desde las vacunas hasta las mascarillas, por supuesto los clásicos del derecho al aborto, la aportación de armas siempre han sido temas polarizantes. Eso sí, eran banderas de uno y de otro, ¿no? A esta altura también se pelea bastante sobre símbolos, lo que recordamos de Carolina del Sur hace unos años con respecto al cambio de bandera, la remoción de la bandera de confederada que estaba en Carolina del Sur, el cambio de bandera en Alabama, si no recuerdo, Mississippi. Son factores en los cuales sí, lo que podríamos llamar la brecha cultural entre ambos países. Pero se llegó al ridículo de si usás mascarilla sos demócrata, si no lo usás sos republicano. Y la búsqueda por parte de republicanos de un montón de alternativas a la vacuna, crecientemente más ridículas, sean medicamentos para caballos, sean curas, herbales, todo ese tipo de productos que llevan a un punto de desinterés por la ciencia y desinterés por el sentido común, que es bastante preocupante. Bueno, vamos a escuchar ahora a Moisés Naim. Es muy interesante escuchar a este politólogo. Vamos. ¿Qué cosas están dividiendo hoy a la sociedad norteamericana? ¿Qué temas los dividen así irreconciliablemente? Las identidades, el tema racista, el tema de la raza es importantísimo. Esta es una sociedad que sigue enredada en su guerra civil de hace tantos años. Aquí está, es sorprendente descubrir cómo en el siglo XXI el racismo todavía tiene raíces profundas y todavía tiene impactos. Y el racismo no es solamente el color de piel, ¿no? No, por supuesto. Los latinos de raza blanca sufren tanta discriminación, bueno, no sé si tanta, pero ciertamente el color de la piel no es el único determinante. Hay muchas identidades en juego. Y repito, y esas identidades están haciendo cada vez más difícil el gobernar. Y con Biden, ¿se está más cerca de la democracia o de la autocracia?
No, yo creo que a ver, si la alternativa es Trump ha demostrado, hay evidencias claras que tiene un temperamento más autoritario, que tiene un temperamento, más autocrático. Y Biden viene de una larga trayectoria de practicar la democracia en el Congreso de los Estados Unidos como vicepresidente cuando Barack Obama era presidente. Es decir, él tiene una larga trayectoria donde no hemos visto manifestaciones alarmantes de ir contra el Estado de Derecho, de atentar contra los pesos y contrapesos de la democracia. De Trump basta hablar del 6 de enero de este año, cuando una turba provocada por él e incentivada por él atacó el edificio del Capitolio de Estados Unidos, en lo que es uno de los eventos políticos más graves en la historia de este país, ¿no? ¿Usted todavía ve autoritarismos dormidos en Latinoamérica? Lo que hay muchos son autoritarismos disfrazados de democracias y que están socavando la democracia desde adentro. Por ejemplo. Bueno, claramente comenzó con Hugo Chávez, ¿verdad? Fue electo y al poco tiempo empezó a hacer cambios y reformas que condujeron a su concentración del poder. Lo hemos visto con Rafael Correa en Ecuador, pero no le fue tan bien porque eventualmente perdió el poder. Pero todos estos, por ejemplo, hay una propensión a la convocatoria de cambios de la Constitución, bajo la premisa de que la Constitución es la causa de los problemas de desigualdad, de injusticia, de pobreza, etc. Cosa que, Chile, por ejemplo, ahora, o Perú, quizás en poco tiempo. En un momento, Ecuador lo tuvo, claro. Venezuela lo tuvo, etc. Pero al final lo que hemos visto, el patrón que hemos visto, es que estos quien lo tiene. Y sirven para concentrar el poder más que para luchar contra la pobreza. Bueno, vamos a sumar ahora a Sergio Berenstein, que es politólogo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo va, querido? Un gusto, Edu, un placer charlar contigo. Igualmente, igualmente. ¿Qué temas crees vos que dividen a los estadounidenses? Indudablemente la cuestión de la identidad, la cuestión racial, es un clivaje de larga duración. Y esto está siendo estudiado desde hace tiempo por autores como Francis Fukuyama y muchos otros que le están dando relevancia a una cuestión que, por supuesto, tiene raíces históricas, pero que últimamente se ha expresado en el debate público de forma muy contundente y muy polémica, incluso con hechos de violencia institucional, violencia policial, etc. Más allá de eso, Edu, hay dos cuestiones adicionales que me gustaría resaltar, ¿no? Sí. En Estados Unidos, desde la década del 80 en adelante, hay un problema de distribución del ingreso, con las viejas clases medias que pierden peso relativo, los cambios económicos, la globalización, el shock tecnológico, también la crisis financiera de 2008-2009, ha implicado realmente problemas muy fuertes para las viejas clases medias, sobre todo vinculado a la vieja industrialización. Y la nueva economía ha generado obviamente millones de empleos y tiene motores muy dinámicos, pero los viejos sectores han quedado rezagados. Entonces también hay una cuestión de clase, hay una cuestión económica, socioeconómica que afecta a la sociedad norteamericana, ha generado nuevas divisiones y se ha expresado, por ejemplo, en el fenómeno Trump, ¿no? Por ejemplo, uno ve en el cinturón oxidado, el medio oeste, en Pensilvania y demás, y hay un voto nuevo que antes era demócrata y ahora va al Partido Republicano, y creo que esto es un dato también revelador. Y finalmente hay todo un movimiento antiélite, que también creo yo el fenómeno Trump es expresión de esto, de gente, en parte se solapa con lo que acabo de decir, ¿no? Con mucha gente que no puede ir a las mejores universidades, que no puede acceder a los mejores trabajos, no tiene la educación, el acceso a la salud, y se siente que ha quedado afuera del sueño americano, que tal vez puede comprar una casa, o tal vez no, pero sus hijos no pueden educarse en las universidades correctas, y acá empiezan a entrelazarse los problemas que venimos marcando, porque muchas veces las políticas de acción afirmativa, que tienen lógica en una sociedad que había discriminado a minorías, ahora están afectando a, por ejemplo, poblaciones blancas que ya no tienen buenos trabajos, que no acceden
a los buenos colegios, a las buenas universidades, y son los nuevos pobres, ¿no? Querido Sergio, ¿quién crees vos que ayuda más a ese sueño americano? ¿Los republicanos o los demócratas? ¿Un Trump o un Biden? Yo creo en el sistema en su conjunto, Edu, no creo en los partidos solamente, ¿no? Y yo creo que hay muchos demócratas y muchos republicanos que tienen una idea de un país moderno, dinámico, que sigue generando movilidad social ascendente, un país abierto, un país democrático, con libertades. Me parece que es un valor común de ambos partidos. Por supuesto, hay liderazgos individuales, muchas veces cegados o más ideológicos. Hay un sector de izquierda dura en el Partido Demócrata que tiene una visión, me parece muy, digamos, controversial y muchas veces ajena a los valores tradicionales del partido, y lo mismo ocurre con el Partido Republicano, ¿no? Ahora, la sociedad norteamericana tiene, me parece tiene valores muy fuertemente arraigados, ¿no? Que justamente no resignan ese sueño americano, esa utopía de que tus hijos van a estar mejor que... Y siempre hay momentos donde a veces hay angustias, temas puntuales como el cambio climático también afecta a regiones especiales del país, lo ves con la sequía, los incendios, que llaman la atención, ¿no? Pero bueno, son estos shocks a los cuales tenemos que acostumbrarnos, y las diferencias que se han dado en los últimos años o estas grietas que han dividido a la sociedad muchas veces reaccionan de forma controversial frente a estos desafíos. Sergio, ¿te da la sensación que lo que ocurrió en el Capitolio, ahí la gente dijo hasta acá, ¿no? Sí, yo creo que fue un punto de inflexión. Estados Unidos nunca había vivido algo parecido. Claro. Tenía connotaciones, aparte, un poco ridículas por los personajes. Era casi una mala película de ficción, ¿no? Uno por ahí está más acostumbrado, Edu, nos pasa a nosotros en América Latina, cada tanto vemos estas páginas así un poco ridículas de la historia. Nos pasó en el Congreso argentino en el año 2017, en diciembre, donde también hubo un ataque absurdo, pero no en el Capitolio norteamericano, ¿no? Que es una especie de símbolo de la democracia occidental. Yo sentí algo parecido al ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Como el símbolo de Wall Street y del capitalismo moderno. Bueno, era como que también la democracia quedaba sujeta a grupos fanáticos. A ambos les agradezco infinitamente. Sergio, un abrazo muy grande. Joaquín, gracias. Muchísimas gracias. Abrazo muy grande. En instantes vamos a hablar de lo que ocurrió en todo el programa. Ya venimos. Bueno, el tema que tocamos hoy es la grieta. Hagamos de cuenta, no sé, que esta mesa se parte en dos, de repente ahora se abre en dos, ¿no? Y de un lado los republicanos y del otro lado los demócratas, y en el medio un gran agujero, como un agujero negro. ¿Y hay algo ahí? No, el que queda en el centro se cae, como lo hemos visto a través del programa del día de hoy. Cuando uno habla de populismo hay grieta, cuando uno habla de Cuba hay grieta, cuando uno habla de Venezuela hay grieta. Siempre hay uno que piensa de una manera, otro que piensa de otra. En la economía estadounidense hay grieta, algunos dicen que no hay inflación, otros dicen que sí. En el tema de discriminación siempre hay grieta, los republicanos lo ven de una manera, los demócratas de otra. Hasta llegamos al ridículo que aquí en los Estados Unidos hubo grieta hasta con las máscaras. Los republicanos decían que no había que usarlo, los demócratas decían que había que usarlo. Dentro de los demócratas hay grieta, ¿no? Hay algunos que dentro de los demócratas apoyan a Biden, otros que no. Y dentro de los republicanos hay algunos que detestan a Trump y otros que lo apoyan fervientemente, ¿no? Lo que siempre estamos viendo en la grieta, de un lado o del otro, son fanáticos. Y los fanáticos siempre le terminan haciendo daño a las democracias, ¿no? Por lo menos eso es lo que hemos visto en el día de hoy. La grieta. Bueno, espero que le hayamos echado luz a la verdad. Gracias.